¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que el Poder Judicial y sus secuaces, más bien dicho, Norma Piña y sus secuaces, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no cejan en sus intentos por boicotear la reforma judicial, pero pues no lo van a lograr. Cada vez que hacen algún intento quedan en ridículo y hoy fueron acusados por la doctora Claudia Sheinbaum de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una lista rasurada de aspirantes a ministros de la elección del Poder Judicial. Sobre estas elecciones, pues supuestamente, o así ocurrió, la Corte envió al Senado una lista de aspirantes a ministros recortada, rasurada, como dice Sheinbaum, y con personajes pues muy polémicos de pues negro pasado, que trascendió, serían cercanos a Genaro García Luna. Pues no será negro el pasado de estos tipos. No son los 3,000 que inicialmente debieron haber participado o estar inscritos, que se habían anunciado, son bastante menos, mucho menos. Pues hay personajes muy polémicos, dice la doctora Sheinbaum, por lo que entiendo, casi enviaron los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De manera paralela, durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el presidente del Senado, coincidiendo con la presidenta de la República, Gerardo Fernández Noroña, acusó que el Comité de Evaluación del Poder Judicial hizo una chicanada para que aspirantes como la ex procuradora Marisela Morales no se sometiera al proceso de insaculación y llegara directo a la boleta. El Comité de Evaluación del Poder Judicial hizo las cosas de tal manera que todas las mujeres inscritas no van a insaculación, por lo que mandaron un número tan reducido que todas tienen pase directo a la boleta, pero quiere ver, dice Fernández Noroña, que la Corte rechace a sus propios designados porque nosotros les vamos a enviar esa lista a la Corte, y eso es lo que pues está poniendo en evidencia las trampas que pretende proyectar la señora Norma Piña. Y bueno, en otra cuestión, la marca mexicana o la marca americana. Sheinbaum pedirá a Google colocar América Mexicana a modo de broma. Lo decía en la mañanera del pueblo, que en la carta que va a enviar su gobierno a Google por el posible cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América, aprovechará también para solicitarle a esta compañía multinacional que al teclear América Mexicana aparezca el mapa que abarcaba entonces en la época histórica, y por cierto que también le pediría que América Mexicana en todo caso también aparezca en el mapa de Google, que cuando se ponga América Mexicana aparezca en el mapa. Sheinbaum mandó esta carta a Google por posible cambio de nombre de Google Maps. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se encuentra redactado precisamente una misiva dirigida a Google ante el posible cambio de nombre del Golfo de México en sus plataformas. Sheinbaum señaló que es muy importante que Google coloque todo en contexto, de acuerdo, digamos, no hay texto sin contexto, por eso lo demanda así la doctora Sheinbaum, que coloque en contexto el acuerdo firmado o el decreto firmado por Donald Trump y que sepa las diferencias de clasificación de mares. No solamente es ignorante Donald Trump, sino también Google. Ayer se abrió una polémica sobre precisamente Google. Les informó que estamos redactando a los reporteros a través de la Cancillería esta carta, porque es muy importante que se ponga todo en su justo contexto de acuerdo a las publicaciones para poder cambiar el nombre de un mar internacional. No es un país quien lo cambia, sino una organización internacional. No es ni siquiera Donald Trump, por muy presidente de los Estados Unidos, porque es muy importante saber, reitera la doctora Sheinbaum, cómo se componen los mares, qué es plataforma continental, qué es zona económica, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y mar internacional. Esto no lo contempla Google y mucho menos el presidente Donald Trump. Y ya de paso, pues dijo, a lo mejor le podemos llamar Tren del Golfo de México, al bromear también sobre el nombre
que podría tener el tren de pasajeros que está proyectado para ir de México hacia Laredo. Y a 23 días precisamente de que ya dejó el cargo Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México, el ex embajador se pronunció sobre el intento de Donald Trump de cambiar el nombre de Golfo de México por Golfo de América. En su red social de X, precisamente el ex embajador se expresó y calificó de arrogante la idea del presidente Donald Trump e indicó que es una muestra, pues sí, de arrogancia y desprecio por la historia. También sentenció que esto no es liderazgo, es egoísmo desvergonzado y agregaría yo ignorante. Luego, la doctora Sheinbaum pues aseguró que cada vez la oposición o la oposición, como aquí les decimos, es cada vez más pequeñita, inútiles. La presidenta sostiene que los integrantes de la derecha conservadora, bueno, súper conservadora en México, pero también muy ignorante, cada vez es menor y cada vez son una minoría pues más pequeña sin representación alguna. Informó que instruirá ahí también por otra parte a Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, para que se explique este comunicado o que pueda él comunicarse con la canciller de Honduras para conocer las razones pues, reales de la cancelación de la reunión de la CELAC que estaba prevista, puesto que se enteraron también por un comunicado y hay que ver cuáles fueron las razones de fondo. Sheinbaum sostiene que la posición de México es la unidad de América Latina y el Caribe y es la historia de nuestro país y siempre vamos a buscar esa unidad. Luego, pues quiero comentarles o ofrecerles un audio que tengo aquí, muy interesante, de un noticiero español que dice lo que representa Claudia Sheinbaum en nuestro país como un elemento, un factor de unidad y que todo el pueblo de México y muchos más se sienten representados por ella, tanto de la propia corriente de la Cuarta Transformación como incluso fuera de este movimiento. Esto trata, es un noticiero español, no sé si lo dije, pero trata de comparar la figura de Claudia Sheinbaum con la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bueno, entonces aquí hay que fijarse cómo se están haciendo respetar desde México y fíjense cómo se hace respetar Europa. Demuestra entonces aquí la fortaleza que tiene Claudia Sheinbaum en estos momentos, no solamente en México, sino su proyección a nivel internacional. Líneas rojas son estas. Me parece muy bien lo que quieras hacer, pero nos respetas como país y como soberanía independiente a la tuya. No somos tus súbditos. No vengas aquí a tomarnos el pelo. No vengas aquí a despreciarnos. Fíjense la cantidad de veces que hemos sacado a Claudia Sheinbaum en los últimos tiempos y la escasez de veces que podemos sacar en este entorno a Ursula von der Leyen, que solo estuvo en Davos, hoy ha estado con una neumonía, bueno, pues después de Davos, Ursula, ¿dónde estás? Fíjense la diferencia entre cómo se está haciendo respetar México y cómo se está haciendo respetar el conjunto europeo. Tal vez con posiciones muy parecidas en contra de Estados Unidos, pero ¿demuestra alguna fortaleza Europa en este entorno? ¿Demuestra alguna fortaleza la presidenta europea en este entorno? ¿Demuestra alguna fortaleza Claudia Sheinbaum en este entorno? Sí, toda. Toda la que le puede exigir además un ciudadano que le haya votado o no, ahora mismo se sienta representado. Se siente representado. ¿Le haya votado o no? Se siente representado. A la hora de defender los intereses mexicanos, los intereses de cada uno de los ciudadanos de México, dentro y fuera de las fronteras de México, dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos, a la hora de afrontar una crisis. Pues así están las cosas de esta opinión, este comentarista de un noticiero español, así se las dejo, y asegura, a otra parte, Sheinbaum, para que vean cómo toman desde el extranjero la figura de Sheinbaum, por cuestiones como las que les voy a comentar. Sheinbaum asegura que no va a pasar la imposición de aranceles de Donald Trump. La presidenta minimizó las amenazas del gobierno norteamericano de imponer aranceles de hasta el 25%
a los productos procedentes de México, pero también de Canadá. Pero refiriéndonos a México, dice Sheinbaum, pues no creo que vaya a ocurrir, pero dice que en caso de que se concrete, el gobierno mexicano ya tiene un plan de acción. Detalla que su gobierno y el de Estados Unidos siguen manteniendo un diálogo con la administración de Trump a través de la Cancillería, y el hecho es que recientemente se anunció los aranceles por parte del presidente de Estados Unidos sobre productos provenientes de México y Canadá, que ha generado pues inquietud, debates en el ámbito económico, relaciones ya muy ríspidas, al grado que la gente especializada se pregunta, bueno, ¿vamos hacia el fortalecimiento de un tratado de libre comercio del TECMEC o vamos a una guerra comercial entre antiguos socios o todavía socios? Esta imposición también podría tener un impacto global y no solo para las economías de Estados Unidos, México y Canadá. Hay que recordar que en 2023 México desplazó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, porque aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense, lo que se traduce en un volumen de bienes por valor, fíjense ustedes, de 484.500 millones de dólares. Es muchísimo dinero, y depender el 80% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, pues eso también es una muestra de la propia debilidad que tiene nuestra economía. ¿Cómo lo vamos a superar? Bueno, pues ahí está estos asuntos que les dejo yo de tarea, y esta interdependencia pues coloca también a ambos países en una posición en lo que los aranceles pueden tener efectos significativos en la economía por ambos lados de la frontera. Se pregunta a la gente, los especialistas, cuáles serían las industrias más afectadas. Pues desde luego la más impactante, o donde más impactaría este asunto, es la automotriz. Con el arancel del 25%, los costes de producción en este sector podrían aumentar alrededor de un 10%, y este incremento afectaría tanto a los autos fabricados en México y exportados hacia los Estados Unidos, como a aquellos cuyo proceso de producción involucra a ambas naciones, ya que las fábricas a menudo cruzan fronteras para ensamblar componentes. Luego, los productos médicos también sufrirían, como los instrumentos y dispositivos de alta tecnología, que experimentarían aumentos en sus precios debido a los aranceles, lo que podría encarecer el acceso a productos esenciales en el sector de la salud. Y al ser México un actor crucial en el suministro de productos agrícolas, ahí está bien el campo de productos agrícolas hacia Estados Unidos, el incremento en costos afectaría directamente en su bolsillo, en el mío, en el de los que van pasando, de todos los consumidores, en su presupuesto. En el 2024 las importaciones de estos productos sumaron más de 46,000 millones de dólares, destacándose pues, frutas frescas, verduras y bebidas alcohólicas como cerveza y tequila. Estos productos, especialmente los alimentos frescos como el aguacate, ustedes saben esto, y tomates, son altamente demandados en el vecino país del norte. Aquí el asunto de los aguacates viene cuando llegue ya el Super Bowl, ¿no? El consumo de aguacates es increíble allá en Estados Unidos, y dado que los productos agrícolas como las frutas, las verduras frescas experimentan una alza significativa en sus precios, eso afectará nuevamente, como les decía, a las propias familias estadounidenses que ya enfrentan retos económicos, y allá también la inflación les pegaría. Bueno, la pregunta esa que pues perfilé hace un momento, la cuestión de si estaríamos en una inminente guerra comercial, ya lo hemos comentado aquí en pasadas entregas, pues el impacto de los aranceles se limitará a los precios de los productos. Si México y Canadá responden con medidas similares, podría desatarse una guerra comercial que afectaría aún más a las economías de los tres países. Esta escalada generaría incertidumbre en los mercados en el mundo y afectaría también a las empresas que dependen de una cadena de suministro eficiente y económica, y en este contexto los consumidores verían un aumento en los precios de productos esenciales, desde alimentos hasta vehículos y materiales de construcción, y al mismo tiempo las empresas tendrían que adaptarse a los nuevos costos, lo que podría incluir trasladar estos incrementos nuevamente a las víctimas principales, que son los consumidores, o del otro modo, pues buscar nuevos mercados para mitigar las pérdidas. Con esto
Los dejo, me despido, gracias por su atención. Ya saben, estoy en YouTube, @Sociedades de Pensamiento, con su servidor Carlos Monroy. Ahí es lo mismo que en TikTok, pero ahí búsqueme como @Monroy_HER. Y en Facebook también todos los días estamos acompañándonos, lo mismo que con Luis Pantoja, en su espacio donde colaboro, Comunicadores MX. Gracias.